Bendiciones para todos, mis querida Iglesia Catedral de Restauración Familiar, queridos amigos. Bendiciones, les saludamos en este momento declarando una palabra que levantará tu vida, que restaurará tu corazón y establecerá tu vida en principios claros y sólidos, conforme a la palabra del Señor. En esta ocasión quiero que podamos leer y estudiar en el libro de Hechos, capítulo número 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2, versículos 43 al 47. Vamos a leer, a estudiar y a aplicar esta palabra a nuestras vidas. Dice de la siguiente manera: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia contemporánea, o sea, la iglesia de hoy, de este tiempo, tal vez tiene a favor muchas cosas que la iglesia primitiva o en la iglesia de sus inicios, cuando comenzaron los apóstoles a propagar el evangelio después que Jesús ascendió a los cielos. Recordemos esa promesa que el Señor les deja: no se vayan a predicar, esperen la promesa del Padre, que tenía que ver con el revestimiento del Espíritu Santo, el cual ocurrió el día de Pentecostés, como a las 9 de la mañana, más o menos, dicen los estudiosos, vino el derramamiento público del Espíritu Santo en Jerusalén, en el aposento alto. Allí fueron revestidos, investidos de poder los apóstoles, y luego a partir de ese momento comienza la iglesia a predicar y a crecer y a establecer iglesias en diferentes localidades de Jerusalén. Primero tenían que hablar allí esa poderosa palabra. Es cierto que la iglesia en sus inicios no tenía, por obvias razones, la tecnología que nosotros tenemos hoy. Hoy tenemos una tecnología muy avanzada. Nuestros templos, nuestras reuniones gozan de una tecnología muy avanzada, la tecnología de punta que hay en este tiempo contemporáneo, pues la internet, las redes sociales, bueno, todo lo que comprende el avance de la ciencia, de la tecnología. La iglesia primitiva no gozaba de todo eso, pero a pesar de que no gozaba de todas esas cosas que nosotros tenemos hoy, mantenían unos principios muy sólidos, muy importantes, que la iglesia de hoy ha perdido. Y eso es lo que yo quiero transmitirles a cada uno de ustedes, que podamos rescatar los principios
el poder, lo que realmente la iglesia en sus inicios tenía, que nosotros lo hemos perdido. Hemos sustituido el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo, por otras herramientas que a la verdad en algún momento nos han dado resultado, pero se quedan cortas, no son tan efectivas como el poder del Espíritu Santo, la investidura de la gloria de Dios sobre nuestras vidas para hacernos realmente hombres y mujeres competentes y efectivos a la hora de comunicar la palabra de Dios y realizar nuestras celebraciones. Es bien cierto que en este tiempo muchos y en muchas iglesias se hacen reuniones para entretener, celebraciones que sean muy emotivas, con buenas luces. No está malo y no está mal usar luces. Yo uso luces dentro de las celebraciones. Algunos tienen pistas de humo, música de fondo, muy buen sonido, pantallas LED, en fin, todo lo que se requiera como herramienta para comunicar el evangelio. Eso no está mal. El problema es que hemos sustituido la realidad, la presencia del Espíritu Santo por estas herramientas. La iglesia primitiva no contaba con nada de esto, sin embargo, eran reuniones donde la juventud, donde los niños, la gente permanecía avivada, activa. Habían milagros, ocurrían milagros tangibles y palpables. No eran situaciones de sugestión por causa de los efectos de la música, por causa de los efectos de las reuniones, de lo que se prepara. No, eran milagros reales, hechos y efectuados por el poder del Espíritu Santo de Dios. A eso quiero referirme, a esos principios. Insto a la iglesia a que podamos, me incluyo, que podamos volver a esas raíces del inicio de la iglesia. Por supuesto, no quiero decirle que obviemos la tecnología, que no usemos la internet, que no usemos las redes sociales y que volvamos de pronto cientos de años atrás a la prehistoria. No. Yo no estoy hablándoles de eso. Estoy hablándoles de los principios que están ahí en la palabra, que los apóstoles practicaron, que la iglesia primitiva practicó y que nosotros, por el afán de hacer otras cosas o de parecernos y compararnos a otras iglesias y con otros pastores y lo que ha dado resultado en otros lugares, tratar de nosotros aplicarlo, y hemos dejado de lado el principio de la palabra de Dios. Quiero retomar lo que leímos en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 43. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso está hablando cuando la iglesia en sus inicios comenzó a propagarse, a predicar. Recordemos que en el aposento alto los apóstoles y los discípulos reciben el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pedro se levanta en su primer discurso y es un discurso que trae un convencimiento al corazón de toda la multitud que se encontraba allí, y en respuesta de eso ellos dicen: entonces, ¿qué haremos? Y es allí donde el apóstol entonces les indica para el perdón de sus pecados, recibir a Jesús, reconocerlo como el Salvador, que aquel que semanas antes
y días antes habían matado en la fiesta de la Pascua, unos 50 días atrás. Esa fiesta que había ocurrido, el hombre que habían matado, era realmente el Mesías prometido, Jesús el Salvador. Ellos reconocieron y fueron redarguidos por el poder del Espíritu Santo. Registra la Escritura que aproximadamente como 3,000 personas en ese primer discurso, en esa primera enseñanza que Pedro expresa, reciben al Señor Jesús, gente que lo había matado, que había negado al Maestro 50 días atrás. Entonces, esa es una palabra que tiene un efecto contundente. Señores, allí no había fondo de piano, allí no había luces, allí no había pista de humo, allí no había nada de la tecnología que nosotros podamos usar. Y reintegro, no está mal, pero estaba la efectividad. Óigame bien, la efectividad del poder de una palabra contundente, de una palabra sólida, y el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual es el que realmente convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sobrevino temor. ¿Por qué? Porque las señales, las maravillas, lo que estaba ocurriendo realmente en ese tiempo, en ese momento, era sorprendente para la gente. La gente entendía que estos hombres eran hombres de Dios, eran hombres ungidos por el poder de Dios, y algo sobrenatural estaba ocurriendo en las celebraciones, en las reuniones, que no tenían nada que ver con la motivación, no tenían nada que ver con el sensacionalismo, tenía que ver con una convicción real y poderosa de la gloria de Dios en cada celebración. Lo primero que veo aquí, que necesitamos todos rescatar, es el temor a Dios. Y sobrevino temor, dice la Escritura. Y no es el temor negativo de tenerle miedo a Dios porque Él me va a castigar, de estar escondiéndonos porque Dios nos va a castigar. No. El temor reverencial. Hablo de esa clase de temor. El temor reverencial. El temor de saber que Dios está en todo lugar. De entrar a nuestras reuniones con un temor reverencial. No con religiosidad. No con religiosidad. Con temor reverencial. Recuerdo en mis inicios llegar a la iglesia o al recinto o a la casa de oración, al templo, y lo primero que uno hacía cuando llegaba al templo era irse al altar. Te estoy hablando de, 15, 20 años atrás, 25 años atrás. Lo primero que uno hacía era irse al altar, a arrodillarse, a orar. Y hasta que el pastor no tomara el micrófono para iniciar la reunión, nosotros no nos levantábamos de allí. ¿Qué hacíamos? Orábamos por la reunión, que Dios usara al pastor, que Dios usara los ministros de alabanza. Señor, háblame, dame una palabra que hable a mi corazón, una palabra que me haga reflexionar. Y podía durar uno allí media hora, una hora, orando por todo lo que tenía que ver con la celebración. Señor, trae gente nueva, que las personas que vienen por primera vez sean convertidas, sean redarguidas. Señor, habla a nuestros corazones, restaura la familia, restaura a los hijos. Ese era el tipo de oración. Y cuando uno se levantaba de esa oración, ya era cuando el pastor decía, bueno, vamos a orar, vamos a iniciar la reunión. ¿Qué hacemos hoy? Todo el mundo llega, se sienta en su silla, con su celular, entra a las redes sociales. Algunos comienzan a mostrar las revistas que venden de producto, otros comienzan a conversar, a hablar, otros comienzan a esperar que llegue el momento de la reunión, entrando a sus redes sociales, enviando mensajes y hablar y hacer muchas cosas, menos ir al altar o arrodillarse en su silla y estar ahí en un momento de comunión y decirle gracias, Señor, porque
porque me trajiste, porque me pude levantar temprano. Yo quiero que me hables, quiero que uses al pastor o al predicador que vaya a tener la responsabilidad de la enseñanza y que hoy pueda gozarme, pueda alegrarme, que puedan haber milagros. Entonces, mire cómo hemos ido perdiendo algunos principios, algunas costumbres, puedo decir, que son buenas, que no tienen que ver con la religiosidad ni el extremismo, sino con el ir realmente a lo que yo voy a hacer realmente a la casa de Dios. ¿Qué voy a hacer? Adorar, a honrar a Dios. Habrá tiempo para saludarme con el hermano, habrá tiempo para conversar, habrá tiempo para tomar una foto, bueno, para hacer una cantidad de cosas que podemos hacer y no son malas, pero que realmente no se pierde el enfoque de lo que fuimos a hacer a la iglesia. Entonces, número 1, retomo esta palabra, es el temor a Dios, temor reverencial. La gente ha perdido eso. Hoy vemos en nuestros altares gente que está en adulterio, que está en fornicación, que está en mentira, que de pronto el viernes y el sábado estuvieron en una discoteca, se emborracharon, pero vienen el domingo entonces a tocar el instrumento, a cantar, algunos a predicar, en fin. Se ha perdido realmente el temor reverencial, de respeto delante del Señor. Y como tenemos el talento, escuche esto, tenemos el talento, tenemos los dones, tenemos las habilidades, entonces creemos que con nuestras habilidades, como yo sé cantar, es simplemente pararme en el altar y cantar y tengo buena voz, sé vocalizar, he hecho cursos, he estado en la universidad de música y en fin. Y el predicador, tal vez como tiene experiencia para predicar de muchos años, entonces ya no prepara el sermón durante la semana con oración, con ayuno, yendo a la presencia de Dios, preguntándole al Señor qué quiere, Señor, para tu pueblo, sino que como hoy es fácil entrar a la internet y colocar ahí en Google, colocar un título de un mensaje y decir yo quiero predicar de este tema, darle clic y me van a salir cientos y cientos de temas del que yo quiero. Imprimo el tema, lo estudio por encima y como tengo la facilidad de expresión, la facilidad de manejo de público, entonces yo lo entrego un domingo. Y creo que estoy predicando y estoy haciendo una excelente labor. Equivocados estamos. Por eso nuestras reuniones carecen del poder y la presencia de Dios. Carecen de una palabra firme, contundente, porque estamos más en agradar el auditorio, en agradar a la gente, en que la gente no se enoje, en que la gente no se vaya, por entregar realmente el mensaje que Dios quiere para ese día. Entonces, rescatamos el temor a Dios. Número 2. En el versículo 43 de Hechos capítulo 2 encontramos: y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, escuche, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Claro, cuando no hay evidencia del poder de Dios, cuando no hay realidad del poder de Dios, no puede suceder milagros, maravillas y prodigios. Y eso se ha perdido dentro de nuestras celebraciones, porque estamos más preocupados en el sensacionalismo, estamos más preocupados en cómo hago para hacer llorar a la gente con una música que cause y mueva las emociones, sino que necesitamos realmente prepararnos durante la semana, ir a la presencia de Dios, hacer tiempo de ayuno. Es una herramienta espiritual, una práctica espiritual que no ha pasado de moda, que está ahí en la Escritura
que cuando yo voy al tiempo de ayuno, a mi tiempo de comunión, de oración, de preparar la palabra, yo estoy recibiendo revestimiento, el poder de la presencia del Espíritu Santo. Sé que se va a manifestar porque estoy limpiando un vaso para el cual fluya la presencia de Dios para ese día. Llenarme de Dios para tener que impartir de su presencia. El temor a Dios, maravillas y prodigios y señales que ocurran dentro de nuestras celebraciones, que haya sanidades, que haya liberación, pero que también haya el convencimiento de esos corazones duros y vacíos para recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, el cual es el milagro más grande, la salvación de las almas. Sigue diciendo la Escritura y dice algo más. Dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto está hablando de una sensibilidad que la iglesia en sus inicios tenía y que era una iglesia que se preocupaba por la necesidad de su hermano. Yo no digo que usted tiene que vender su carro, vender su casa y traer el dinero a la iglesia. No, yo no estoy hablando eso. Yo estoy hablando en que hemos perdido esa sensibilidad de nuestro corazón de ver a nuestro hermano pasar necesidad, y como yo tengo en mi bolsillo, cuando yo salga de la reunión, yo sé que me voy a ir en mi carro, yo sé que voy a ir al restaurante de moda a comerme mi buen almuerzo, a disfrutar con mi familia, pero ¿qué de aquel que viene a la celebración apenas con el viático, o algunos van a pie y de regreso a casa no tienen que comer, no tienen ni siquiera para irse? Y yo sé eso. Y ni siquiera me muevo a misericordia. Ni siquiera soy capaz de decir, mira, vamos a almorzar juntos. O mira, quiero bendecirte con esto, con cualquier cosa. Estoy hablando de esa parte que la iglesia primitiva tenía. Compartían. Había amor. Había misericordia. La gente compartía unos a los otros con sencillez y amor de corazón. Habla la Escritura. Había hermandad, familiaridad, comunión realmente. Se preocupaban unos por los otros. Eso necesitamos rescatarlo hoy a nuestras iglesias contemporáneas. Nuestras iglesias, nuestros templos hermosos, que tenemos la tecnología de punta, pero hemos dejado la misericordia de lado, el amor, el ayudarnos unos a los otros. No me interesa si el hermanito tiene que regresarse para su casa a pie después que yo tenga mi buen carro. Yo me monto en mi carro, cierro la puerta del templo y me voy, y no me preocupa la necesidad de los demás. Eso no es religiosidad, eso es atención, eso es pastoreo, eso es amor, eso es darnos un abrazo, eso es hermandad, eso es misericordia. Miren, rescato esta palabra. Dice el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero antes de eso dice, y perseverando unánime cada día en el templo, y perseverando unánime cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La perseverancia, ¿dónde? En el templo. En el templo, perseverar, estar ahí congregando, tener sentido de pertenencia. Hoy en día es fácil
que perdamos ese sentido de congregarnos. La Escritura lo dice y lo tiene como mandamiento, no dejando de congregarse, como algunos lo tienen por costumbre, y cuanto más veáis que el día del Señor se acerca. No, pastor, yo me veo el servicio por el en vivo. No, pastor, yo tengo varias enseñanzas ahí en YouTube y gracias al Señor que estamos usando las redes sociales, gracias a Dios que predicamos por todas las plataformas digitales, pero mucha gente no ha tenido la madurez, la responsabilidad, el sentido de pertenencia de ir al templo, de volver nuevamente a recibir esa enseñanza de un domingo, de un miércoles, un jueves, un sábado, bien sea el día de reunión que usted tenga. Ir, porque allí, dice la Biblia, Dios envía bendición y vida eterna. Por eso es fácil menospreciar. Hoy en día menospreciamos la enseñanza del pastor local, de ese pastor tuyo que tú lo conoces, que conoces su esposa, que conoces sus hijos, que sabes cómo ha venido luchando, que llora por ti, que te ha ido a visitar mientras ha estado enfermo en la clínica, que te hace una llamada, que te envía un mensaje. Es fácil menospreciar la enseñanza de ese pastor por tomar una enseñanza de un pastor o de alguien en Facebook, en YouTube, en Instagram, en cualquier red social que ni siquiera usted conoce. Ahora, yo no le estoy diciendo que no escuche predicaciones. No le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que no siga al pastor X o al pastor Y o al predicador que usted quiera. Pero no menosprecies al pastor que tú conoces. Le has negado el llevar una ofrenda a la iglesia donde tú te congregas. Has negado el bendecir al pastor que ha llorado por ti, a ese pastor que te casó, a ese pastor que te discipuló, a ese pastor que te bautizó, ese pastor que cuando llegaste a la iglesia, llegaste quebrado, llegaste destruido, con un hogar destruido, con tu matrimonio por el piso, la economía, y el pastor invirtió tiempo, ayunó por ti, oró por ti, te aconsejó, pero hoy has menospreciado todo eso y tus pastores son los que están en YouTube, los que están en Facebook y mucho más. A ellos les envías las ofrendas, les envías tus diezmos, les envías, y has dejado de lado a la iglesia que te abrió las puertas cuando tú llegaste necesitado. Quiero que reflexionemos en eso. Hay mucha gente que está confundida, porque mientras escuchan el sermón, la palabra que se da el domingo del pastor de su iglesia, entonces entran al Facebook, van a la enseñanza de YouTube y contradice totalmente la enseñanza que habló el pastor. Entonces tú no sabes a quién creer, o al pastor tuyo que te dio la enseñanza ese domingo, o al pastor de moda que tiene muchos seguidores y que como tiene muchos seguidores y es famoso, entonces tú supones que debe tener la verdad. Y tú dices, bueno, me imagino que como tiene muchos seguidores y es famoso, entonces la verdad la tiene este pastor. Y has menospreciado a tu pastor. Es tiempo de que volvamos, que reflexionemos, que nos pongamos la mano en el corazón, que tengamos sentido de pertenencia con nuestra iglesia, que amemos en el lugar donde Dios te ha colocado. Cada iglesia
Dios tiene una visión, tiene un lugar. Dios ha colocado un ángel ahí, un pastor, una pareja pastoral o una familia que te va a guiar, que son tus padres espirituales. Tú tienes que apreciar eso. Tú no tienes que estar mirando dónde llegas o dónde vas, brincando de un lado a otro, como diría alguien, tratando de buscar la iglesia perfecta. La iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Y si tú la encuentras, no vayas, porque si tú vas, la dañas. ¿Me comprendió? No hay iglesia perfecta, pero si la encuentras, no vayas tú, porque entonces la vas a dañar. Porque nosotros somos seres imperfectos, todos. Cada iglesia maneja sus propias situaciones, sus propios problemas. Cada pastor es único. La manera de predicar, la manera de aconsejar, la manera de hablar. En fin, usted lo que debe tener es sentido de pertenencia y decir: Señor, tú me llamaste aquí a este lugar y voy a perseverar. Voy a perseverar aquí, Señor. Voy a echar raíces. Tú no tienes que estarte trasplantando de un lugar a otro, porque cuando tú vives trasplantándote de un lugar a otro, se atrofia el crecimiento en tu vida. Como cuando tú sacas una planta, la ubicas, la plantas en un terreno y a la semana la sacas de ahí y la llevas para otro terreno, y a la otra semana la sacas de ahí y la llevas para otra matera. Esa planta no va a crecer saludable, va a tender a secarse. Y hay mucha gente que está seca espiritualmente, que está confundida, porque ha recorrido 1000 iglesias, 1000 lugares buscando una comodidad. Tenga sentido de pertenencia. Cuando usted anda de un lugar a otro, usted mismo pierde la credibilidad. Pierde la credibilidad, porque nadie te va a creer. Has recorrido miles de iglesias. Estás siendo alimentado por cantidades de pastores que ni siquiera tú conoces, ni siquiera conoces. Ellos no saben que tú existes. Ellos no saben que tú existes. Entonces, aprecia tu pastor, el que ha llorado por ti, el que ha estado contigo, el que te abrió las puertas del templo cuando llegaste moribundo, cuando llegaste quebrado, destruido, aquel que te dio un abrazo, aquel que se desveló por ti. No lo cambies por el predicador de moda que está en Facebook. No lo cambies por el predicador de moda que está en YouTube. Ni ellos saben que tú existes. Ten sentido de pertenencia, valora, persevera en la doctrina sana, persevera en el lugar donde Dios te ha plantado. Y perseveraban unánimes, juntos, con alegría, con sencillez de corazón, y alabando a Dios, óigame, alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Claro, cuando hay una iglesia saludable, que hay temor de Dios, que el poder de Dios se está manifestando, que hay unidad, que hay misericordia, que está el sentido de adoración a Dios, que la gente está comprometida, que es una gente que llega a orar, que llega a buscar la presencia de Dios, que está concentrada realmente en lo que viene a hacer al templo. Lo que hay es un crecimiento natural y sobrenatural. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es un crecimiento que hay dentro de la iglesia, porque la iglesia, que somos nosotros, que no son las paredes, ni el techo, ni las alfombras, ni el equipo de sonido, ni los instrumentos. La iglesia es usted y la iglesia soy yo, que nos reunimos en un lugar que se estableció allí para ser preparados y enseñados, para luego salir a traer almas para Jesucristo y ganar almas para Cristo. Mi amada iglesia, mis queridos hermanos, estos principios necesitamos con urgencia rescatar para que la iglesia de hoy sea una iglesia que tenga una fe sólida, fuerte y una fe vencedora. Dios me los bendiga.
Dios me los guarde. Un abrazo para todos. Mil bendiciones.